hacer una especie de resumen de la clase anterior. Estamos estudiando uno de los libros de las Sagradas Escrituras llamado Apocalipsis. Es el último libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Los católicos hemos conservado el término original griego. Los hermanos protestantes conservan más bien es la traducción al español. Porque esta traducción al español también está en inglés, ¿verdad? Entonces, revelarse y todo, como todas las corrientes protestantes están viniendo de Estados Unidos, entonces en sus Biblias ha quedado el término revelación, pero lógicamente así empieza el libro, ¿no? La revelación de Jesucristo. Pero nosotros hemos conservado la frase griega, ¿no? Apocalipsis. Hoy Christos. Apocalipsis. Johannes, revelación de Juan, Apocalipsis, Jesucristo, o Ous Christos. En la Vulgata dice Apocalipsis, Jesucristo, en la Biblia de Jerusalén, revelación de Jesucristo. En español vuelven a su traducción. Y en la Biblia latinoamericana dice al principio, esta es la revelación de Jesucristo. Pero tanto en la Biblia latinoamericana como en la Jerusalén, la Vulgata, aparece el nombre de Apocalipsis. El autor hemos dicho que es un discípulo de Juan. ¿Por qué es un discípulo de Juan? Porque se ha establecido que más o menos el libro ya compilado totalmente se terminó de redactar en el año 95. Entonces, mal podría estar viviendo a ese año San Juan, ¿no? Pues la época histórica en que se sitúa el libro es en el dominio del emperador romano Domiciano, que reinó del 85 al 96. Y es el que empezó la segunda, se puede decir como la segunda persecución contra los cristianos, porque la primera la estableció Nerón y la segunda Domiciano. Hay que entender al emperador. El emperador era un pagano, él creía en los dioses y era un delito creer en otros dioses que no sea incluso el emperador, porque el emperador o el hijo del emperador eran catalogados como descendientes de Dios, del dios Zeus. Entonces imagínense los cristianos que no aceptaban eso, sino que ponían a Jesús no solo como Dios, sino como rey, como emperador de todo el universo. Entonces eso chocaba mucho al emperador Domiciano y decretó la persecución. Estamos estableciendo de que si bien en el libro indica de que Juan, este discípulo Juan, nos va a hablar sobre una profecía, pero en realidad la forma como expone la profecía no es según el género profético, sino el género apocalíptico. El género profético siempre nos da a conocer hechos presentes. El premio, el castigo, pero para hechos presentes. Si eso lo vemos en los libros de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, ¿no? Pero el género apocalíptico sí tiene algo de profético en el sentido de que nos anuncia, nos devela, nos revela un mensaje de Dios, pero hasta ahí se establecen las similitudes, porque la diferencia está en que el género apocalíptico te habla del futuro, lo que va a pasar en el futuro inmediato o el futuro mediato, el futuro actual o el futuro distante, ¿verdad? Y lo que hacen ambos, tanto el género profético como el apocalíptico, es desvelar un misterio. Pero en el género profético, en la profecía, se desvela un misterio para el presente. Pero en el apocalíptico se desvela un misterio para el futuro. Eso es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Para no
ir a mayores detalles. El género apocalíptico tiene su origen o se circunscribe temporalmente entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Entonces vamos a tener visiones apocalípticas en el profeta Daniel, que es en el siglo II antes de Cristo que está él, ¿no? Y en el Apocalipsis, que es después de, después que Jesucristo padece, muere, resucita y se establece ahí, o se desvela o se hace descubrir que Jesús va a venir con toda su gloria y su poder como rey, como Dios y como juez. Entonces, el profeta que echa mucha mano al género apocalíptico es Daniel. Hay otros profetas, ¿verdad? Incluso que también tienen algo de visiones apocalípticas y no solo proféticas, como Isaías, Ezequiel, vamos a ver. También hay libros apócrifos del Antiguo Testamento que hablan de visiones apocalípticas. En el Nuevo Testamento también hay ciertas visiones apocalípticas que están en los evangelios, en las cartas. Y por supuesto hay también libros apócrifos, o sea, libros que no han sido aceptados por la iglesia dentro del canon de la Sagrada Escritura, es decir, no forman parte de la Santa Biblia o de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la estructura que hemos escogido para hablar sobre el libro del Apocalipsis? Se acepta una división pentapartita, es decir, de 5 partes. El prólogo, que va del capítulo 1, versículo 1 al 3, las cartas a las 7 iglesias, son los 2 temas que vamos a ver hoy. Después viene la primera parte, Cristo e Israel, la segunda parte, la iglesia y el mundo, y después un epílogo. Se han hecho unas investigaciones muy profundas, históricas, literarias, de historia de la forma, que se llama hermenéuticas, en que indican que el Apocalipsis original partía desde el capítulo 4, aquí, desde aquí. Ese era el Apocalipsis original, es decir, el libro original. El libro original. Pero después se le añadió el prólogo y las 7 cartas, en base a la urgencia que tenían estas iglesias nacientes en el Asia Menor de recibir orientación y de recibir apoyo, ¿no? En este caso por parte de uno de los discípulos del apóstol San Juan, que para el caso también se llama Juan, ¿verdad? Hemos hablado, no nos vamos a detener mucho, porque esto implicaría quedarnos una hora aquí, pero lo que les indicaba es que hay visiones apocalípticas, por ejemplo, en Isaías, en Zacarías, en Ezequiel y sobre todo en Daniel. ¿Por qué surgen estas visiones apocalípticas? ¿Y cuándo? Surgen en el hecho de que ya no hay profetas. Estos 2 Isaías corresponden a después del exilio, entre el siglo V y IV, ¿no? Antes de Cristo. Ahí hay unas visiones que miran al futuro, cercano de Israel, como en Daniel. Ahora, la visión apocalíptica, es decir, la visión de futuro, lo que se desvela para el futuro de Israel, tiene su pleno cumplimiento en Jesucristo. Es decir, todo lo que se dice en Isaías 24, 27, 34, 35, Zacarías 9, 14, 38, 39, 7 y 12, Daniel 7 y 12, tiene su cumplimiento en la venida de Jesucristo. Jesucristo mismo decía, hoy se ha cumplido esta profecía, ¿no? Lo escuchamos a Jesús decir eso, ¿no? Hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, ya todo lo que Isaías, Zacarías, Ezequiel y Daniel desvelaron,
se refería a la venida de Jesucristo, a Cristo mismo. Por ejemplo, en Daniel se habla del Hijo del Hombre, como vamos a ver después, el Hijo del Hombre. Y Jesús, en su predicación, él dice, verán al Hijo del Hombre, sigue refiriéndose, más como 7 veces que Jesús mismo se da el título de Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. Entonces tengamos presente esto. ¿Por qué razón? Porque los hermanos protestantes muchas veces toman estas escenas apocalípticas para referirlas al momento actual, es decir, 2000 años después de Jesucristo. Y no, estos textos apocalípticos se referían a Cristo, a su iglesia, a su venida. ¿Ya? Entonces tengamos presente eso, no nos dejemos engañar. Que algún hermano evangélico, testigo de Jehová, mormón, dice, pero es que en Isaías dice que ahora que hay guerra, esto, lo otro, pero es que Daniel dice esto, lo otro. Hermano, esas profecías apocalípticas se referían a la venida de Cristo y se cumplieron en la persona de Cristo y en la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de profecías apocalípticas tenemos que estar viendo? Son las propiamente del Nuevo Testamento, tanto las que están en los evangelios, en las cartas, y sobre todo en el libro llamado Apocalipsis. ¿Sí? Tengamos presente eso. Bueno, ya. Aquí un poquito repasando nomás de Isaías, el Apocalipsis toma la figura del Leviatán o del dragón rojo, ¿no? Que representa a Satanás. En el siguiente Isaías se toma la idea de la lucha, el combate que Dios va a librar al final de los tiempos contra Satanás, ¿verdad? En Zacarías, él tiene la visión de que va a venir un pastor del reino y que va a ser vendido por 30 monedas de plata y que los ciudadanos de Israel van a llorar al pastor que traspasaron. Cuando sucede ese día, a ese día le llama Zacarías el día de Yahvé. Entonces Zacarías se refiere, y fíjense que incluso Zacarías habla de que el pastor va a entrar a Jerusalén montado en un asno. Que todas esas cosas sucedieron en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mal haríamos en citar a Zacarías para referirse a visiones apocalípticas del fin de los tiempos actuales, ¿verdad? En Ezequiel se habla de la batalla final, ¿no? Nuevamente, el tema de una batalla o un combate entre Cristo y Satanás, ¿no? En Daniel, que es donde se toman muchas cosas, Juan en el Apocalipsis toma muchas cosas de Daniel, del capítulo 7 y 12, y esta visión de aquí, del anciano con vestidura blanca, de los cuernos, del hijo del hombre, del hijo de hombre o del hombre, es lo que toma el Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20. Y bueno, ya eso ahí no nos vamos a detener para nada en los Apocalipsis del Nuevo Testamento, ya muchos de ustedes conocen, ¿no? Sobre todo las preguntas que le hacen los apóstoles a Jesús. ¿Cuándo será eso, Señor? Pablo incluso también habla de que el tiempo está cerca, aunque después en las otras cartas él como que dice, bueno, eso de cercanía, ya hay que tomarlo un poquito más amplio, pero tenemos que igual estar atentos a la venida de Jesucristo. Igual que la misma idea está en Judas y algunos pasajes de San Pedro, ¿verdad? De ahí hay, como les indiqué, Apocalipsis extrabíblicos judíos, es decir, relacionados con el Antiguo Testamento. Hay, por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, imagínense. A nivel de Nuevo Testamento hay Apocalipsis apócrifo de Juan, no el Apocalipsis que estamos estudiando. Las preguntas de Bartolomé, los dos Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Adán incluso, imagínense. Bien, ¿cuál es la intención del principal libro apocalíptico del Antiguo Testamento, que es el libro del Daniel, que es
confortar a los judíos bajo la cruel persecución de Antíoco Epifanio. Antíoco Epifanio era el rey griego que empezó a dominar lo que era el Asia Menor, el Medio Oriente, la Media Luna. Y bueno, le tocó también lidiar con los judíos. Entonces, Daniel lo que les dice a sus hermanos judíos es que tranquilos, no importa que suframos estas persecuciones, vendrá el Hijo del Hombre a salvarnos. No se desilusionen, ármense de valor y de fuerza. Y es esa idea la que también está presente en el Apocalipsis, porque el libro se escribe para los cristianos del primer siglo que ya están empezando a sufrir su segunda persecución. Y desde el punto de vista de la finalidad del libro es animar a los cristianos a no perder la esperanza en tiempos de la persecución del emperador Domiciano y a librarse de los falsos profetas. Allá va el objetivo del Apocalipsis. Y cuando nosotros leamos el Apocalipsis tenemos que asimilar eso, es decir, encontrar en este libro motivos de esperanza, motivos de fe, que aunque pasemos por muchos problemas personales, en el grupo, en la parroquia, a nivel de país, a nivel mundial, esto va a ser pasajero, porque llegará un momento en que triunfará Cristo sobre el mal. Habíamos hablado también incluso de los símbolos. Vamos a pasar esto porque ya lo habíamos visto, pero un poquito hablándonos, cuando en el Apocalipsis aparece la palabra trono, es que representa a Dios, ¿verdad? A Dios, su soberanía, su condición trascendental, ¿no? Cuando se habla de los 12, el número 12 se refiere a las 12 tribus de Israel, pero también al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Pero cuando se habla de 24 ancianos, se refiere a la totalidad de la creación que alaba a Dios. También se ha descubierto que cuando en el Apocalipsis aparece el término 24 ancianos, se refiere a los 24 sacerdotes que estaban rodeando el templo y que su función era alabar a Dios, representando a los seres humanos y a la creación. Entonces, ese es el significado. El término pergamino, con los 7 sellos, se refiere al proyecto de Dios, al plan de Dios en la historia de la salvación, ¿verdad? 7 significa perfección, es decir, el proyecto de Dios es perfecto. Y pergamino, lógicamente, no es papiro, cuida el papiro donde justamente se escribía todo, ¿verdad? Pero el papiro es de origen vegetal. El pergamino es del cuero de algún animal, principalmente de una cabra o de una oveja, ¿no? O de una vaca. Entonces, ya la palabra pergamino en relación a papiro denota más permanencia, más estabilidad, y el término 7 ya implica también totalidad, ¿verdad? Sellos, los sellos, los pergaminos se envolvían, se ponía un poco de cera y la autoridad imprimía el sello ahí como algo secreto. Entonces el proyecto de Dios está un poquito oculto, velado, y lo que viene a hacer el Apocalipsis es romper esos sellos, ¿verdad? El lago o el mar a veces significa pecado, el pecado, ¿no? Lo anticristiano, el rechazo a Dios. En cuanto a los animales, se habla de 4 animales: el león, el novillo, o el toro, ¿no? Un viviente con figura de hombre, y el águila, ¿no? Entonces, ¿qué representan estos animales? Nada más y nada menos que la creación representada en todos ellos. No hay que buscar otras significaciones. En cuanto a los colores, ya hemos visto, el blanco significa la trascendencia, el cielo, Dios mismo; el dorado, la liturgia,
y los colores negativos, el rojo, lo demoníaco, el verde, la fragilidad de la vida, y el negro, las amenazas, la injusticia social, ¿verdad? En cuanto a los números, que eso es lo que muchos preguntaban, y subí un video en Facebook y en YouTube, explicando sobre todo el número 666, pero si nos vamos ya al detalle, el 7 ya hemos indicado que significa totalidad, 3,5, parcialidad, transitoriedad, imperfección, algo concreto. El número 4 significa el cosmos, la creación, ¿no? Y el 6 significa imperfección, algo pasajero y débil. Si al 6 se lo repite 2 o 3 veces, significa imperfección llevada al máximo grado. El número 12, ya hemos hablado de que se presenta a las tribus de Israel y también a los apóstoles. Pero cuando a estos números se le agrega el número 1000, lo que se está hablando es simplemente de la totalidad, ¿verdad? De la totalidad. Vamos a ver el número 144. El 144 ya en sí mismo es una multiplicación del 12. 12 por 12 es 144. Entonces, el 12 representa a Israel y representa a los apóstoles y a la iglesia. 144 vendría a significar la humanidad entera en ese tiempo. Pero ya si se le agrega el 1000 y se multiplica 12 por 12 por 1000, entonces estamos hablando de que la salvación de Dios no solo se dirige a Israel, a la iglesia, a la humanidad en el presente, sino también en el futuro, incluso muy lejano. Muchos teólogos hablan, por ejemplo, de que sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si se descubre vida en otro planeta? Hay otros seres inteligentes como nosotros, racionales como nosotros. ¿Les alcanzaría allá a ellos la salvación? Y los teólogos dicen, claro, porque Jesucristo no murió solo para la gente de su época, sino para toda la eternidad. Y esos 144,000 representa a la humanidad pasada, presente y futura, plus, ¿verdad? Hasta el infinito. No caigamos en el error de creerles a los hermanos protestantes de que son 144,000 de los testigos de Jehová que solo se van a salvar y el resto vamos a estar acá, como estableciendo una especie de clases sociales en el reino de Dios.